Joachim Georg Kroll nació el 17 de abril de 1933 en Hindenburg, una ciudad industrial germano-polaca que en ese momento estaba bajo control alemán. Kroll era el sexto de 9 hijos. Tenía 5 hermanos y 3 hermanas. Su padre trabajaba en una mina cercana y su madre se encargaba del hogar. Como la mayoría de las familias alemanas en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eran extremadamente pobres y vivían en una casa de 3 habitaciones. Según Kroll, su madre y su hermano menor dormían en la cocina. Él compartía una habitación con su padre y sus hermanos, y todas sus hermanas compartían la otra habitación. Su padre ganaba lo justo para cubrir las necesidades básicas de la familia, y por necesidad, todos los niños usaban ropa heredada y jugaban con los mismos juguetes desgastados. Sin embargo, estaban alimentados, saludables y no sufrían innecesariamente bajo la mano de sus estrictos padres católicos, excepto, quizá, el pequeño Joaquín. No es que sus padres fueran inusualmente crueles o abusivos. Su padre era generalmente respetado y creía que el castigo corporal era un método efectivo de educación. Sin embargo, no tenía paciencia para su hijo, al que consideraba torpe y un completo inútil. Además, el hecho de que Kroll mojara la cama constantemente, algo que le seguiría afectando hasta la adultez, no ayudaba en nada. Kroll también se convirtió en el chivo expiatorio de sus hermanos y explicó que, cada vez que sus hermanos se metían en problemas, esperaban hasta que su padre llegara a casa por la noche y le echaban toda la culpa a él. El señor Kroll no tenía ningún problema en sacar su cinturón y castigar a su hijo menor sin siquiera escuchar sus súplicas de inocencia, pues creía firmemente en la disciplina. Kroll tenía una inteligencia por debajo del promedio y no le iba bien en la escuela. Sus compañeros de clase se burlaban de sus orejas prominentes comparándolas con velas de barco, y con frecuencia le decían que era estúpido. Este acoso constante llevó al joven Kroll a convertirse en un solitario que evitaba llamar la atención. También le permitió desarrollar una habilidad especial para mezclarse con el entorno y pasar desapercibido en la vida. Cuando tenía 10 años, Kroll fue reclutado en las Juventudes Hitlerianas, la versión nazi de los Boy Scouts, cuyo objetivo era entrenar a futuros soldados nazis. La asistencia era obligatoria, pero Kroll no tenía ningún interés en ser nazi. No quería estar allí, no expresaba ninguna opinión y simplemente hacía lo que le decían. Los líderes de su grupo no lo soportaban y lo llamaban cobarde, débil y pusilánime, todo lo contrario a lo que se esperaba de un glorioso joven hitleriano. La única persona que le mostró cariño o le prestó atención fue su madre. La describió como una mujer decente, piadosa y trabajadora. Sin embargo, ella no tenía favoritos y quería a todos sus hijos por igual, algo que Kroll percibió como una forma de rechazo. Para escapar del constante acoso que sufría tanto en casa como en la escuela, Kroll pasaba todo su tiempo libre vagando por los campos abiertos y los bosques cercanos a su hogar. Nunca hizo amigos y nunca aprendió a socializar adecuadamente. En 1944, 2 de los hermanos mayores de Kroll y su padre fueron reclutados por el ejército y más tarde se convirtieron en prisioneros de guerra. Ante la inminente invasión del Ejército Rojo, la señora Kroll tomó a sus hijos restantes y huyó a Dittersdorf, donde vivieron un tiempo con los abuelos de Kroll. Sin embargo, una vez terminada la guerra, Dittersdorf y la ciudad natal de Kroll, Hindenburg, dejaron de ser parte de Alemania y pasaron a formar parte de Polonia. En 1947, la familia Kroll se trasladó a Osdorf, en Hamburgo, Alemania Occidental. Allí, la familia de 9 personas vivía en un pequeño departamento de una habitación. Kroll, que entonces tenía 14, logró escapar de las condiciones de hacinamiento al encontrar trabajo como jornalero sin formación en varias granjas de la zona. Sus tareas eran sencillas: vigilar el ganado, marcar los establos en los graneros y ayudar con trabajos ocasionales en la granja. Al final de cada semana, llevaba a casa sus 50 marcos y se los entregaba a sus padres, quienes compraban ropa y comida. No le gustaba el trabajo en la granja y no era bueno en ello.
Cuando un granjero lo atrapó llenando los baldes de leche con agua, lo echaron de la granja y no le permitieron volver. Cuando Kroll tenía 16, despertó su sexualidad. Aún no tenía habilidades sociales y no sabía cómo expresar sus necesidades. Así pues, cuando reunió el valor para acercarse a una chica, simplemente se sentó a su lado y, sin decir una palabra, le puso la mano en el muslo. Comprensiblemente, la chica le apartó la mano y salió corriendo, y Kroll no entendió qué había hecho mal, asumiendo que simplemente ella lo encontraba feo o poco atractivo. Como este enfoque no funcionó, Kroll necesitaba otra manera de aliviar sus necesidades sexuales reprimidas. Un día observó cómo el veterinario inseminaba a algunas vacas en el establo y pensó que, si el veterinario podía meter las manos en las vacas, ¿por qué él no podría? Kroll más tarde explicaría que prefería a las vacas sobre los cerdos, ya que las vacas no huían chillando, y por un tiempo eso lo mantuvo satisfecho. Pero no fue hasta que vio a un cerdo siendo sacrificado que Kroll experimentó sus primeras sensaciones extrañas. Encontró que ver cerdos siendo masacrados lo excitaba sexualmente y comenzó a incorporarlo en sus fantasías mientras se divertía solo. En 1952, la familia de Kroll se mudó a la ciudad de Bottrop, en la región rural, y Kroll los siguió un año después, encontrando trabajo en una mina. Para cuando tenía 21 años, el único conocimiento que Kroll tenía sobre las mujeres provenía de las revistas pornográficas que los otros trabajadores le pasaban, y aún no tenía idea de cómo hablar con una mujer. Luego, Kroll logró invitar a una chica a una cita. La chica, llamada Rita, trabajaba en un bar local, y Kroll solía ir allí después del trabajo, comprar un vaso de jugo de manzana y sentarse en la esquina, observándola toda la noche. Rita se dio cuenta y comenzó a hablar con él, pero Kroll siempre estaba tan nervioso que no podía juntar una oración completa. Una noche, tomó unas cervezas y reunió el valor para invitarla a salir. Ella aceptó, y la noche siguiente fueron juntos al cine. Rita tenía más experiencia con hombres y, al parecer, fue Rita quien hizo el primer movimiento, pero Kroll no tenía idea de cómo reaccionar y dejó que ella tomara la iniciativa. Una semana después de comenzar a salir, Rita y Kroll tuvieron su primera experiencia sexual. Sin embargo, Kroll afirmó que estaba demasiado emocionado y todo terminó prematuramente. Rita le dijo: "Eso fue un poco rápido". Su desempeño no mejoró en las siguientes ocasiones, y después de un tercer intento fallido, Rita lo echó de su vida, diciéndole que era un pelele, un perdedor, un debilucho y un tonto. Pero en alemán, estas palabras sonaron mucho más insultantes. Esto fue, comprensiblemente, un golpe importante para la ya inexistente autoestima de Kroll. Luego, el 21 de enero de 1955, la madre de Kroll falleció y su mundo comenzó a derrumbarse. Su padre lo echó de la casa, perdió su trabajo, y hasta las pocas trabajadoras sexuales con las que se cruzó no mostraron ningún interés en él. Y como tantos otros hombres inseguros y poco atractivos, Kroll comenzó a culpar a las mujeres por su falta de habilidades sociales. Kroll llegó a la conclusión de que, si las mujeres no iban a darle lo que quería, él lo tomaría a la fuerza si era necesario. En la mañana del 6 de febrero de 1955, Kroll tomó un tren hacia Münster, un pueblo que ya conocía porque había trabajado allí antes. Se bajó a mitad del camino y comenzó a deambular por los caminos rurales vacíos cerca de las casas de las granjas, buscando a su primera víctima. Cerca de las 11 de la mañana de ese día, Immergard Strel, una joven de 19 años, hacía autostop hacia Münster cuando se cruzó con el entonces joven de 20 años, Joachim Kroll. Kroll se dio la vuelta y comenzó a seguirla. Cuando ella continuó ignorándolo, él le gritó para llamar su atención. Ella se detuvo, se dio la vuelta y lo enfrentó. Kroll se acercó directamente a ella y le preguntó sin rodeos si quería tener sexo con él. Immergard se rió de él y siguió caminando. Molesto por el rechazo de Immergard, Kroll la siguió por detrás, la alcanzó y la agarró por la espalda, poniéndola en una llave de estrangulamiento.
La arrastró hacia unos arbustos cercanos y terminó apuñalándola hasta la muerte cuando ella continuó resistiéndose. El cuerpo de Immergard fue encontrado por un granjero 2 días después y en cuestión de 1 hora, la zona estaba llena de policías del primer departamento de investigación criminal de Münster. Immergard tenía cortes defensivos y heridas de puñaladas por todo el cuerpo. Su ropa sugería que pudo haber sido atacada sexualmente, y sus pertenencias estaban esparcidas alrededor de su cuerpo. Además, cerca del cuerpo había un montón de heces humanas relativamente frescas que no le pertenecían a ella. El Instituto de Medicina Forense de Münster más tarde encontró rastros de semen en su ropa interior y su falda. La autopsia reveló que tenía entre 3 y 4 meses de embarazo al momento de su muerte. Concluyeron que todas las pruebas indicaban que había sido un ataque sexual y que Immergard probablemente no conocía a su atacante. La investigación policial descubrió que Immergard había estado viviendo en un hogar de acogida hasta diciembre de 1954. Regularmente había trabajado como trabajadora sexual y, en el mes anterior a su muerte, había estado viajando entre Oldenburg, Delmenhorst, Bremen, Hamburgo y Bremerhaven. Tenía un pequeño cuaderno negro con los nombres de sus clientes habituales, quienes fueron interrogados para establecer coartadas y posibles motivos. La última persona que la vio con vida fue un conductor de camión de reparto, quien a menudo le daba un aventón y le dijo a la policía que ella le había dicho que estaba en camino a visitar a una tía en Münster. 2 semanas después, surgió una posible pista cuando un testigo creíble le dijo a la policía que había visto a Irmgard en compañía de un hombre justo horas antes de que fuera asesinada. Según el testigo, el hombre tenía menos de 40 años, medía entre 1,65 y 1,70 metros de altura. Era delgado, vestía un traje marrón y llevaba un sombrero. La policía hizo que el testigo revisara fotografías de delincuentes sexuales conocidos en el área, así como de todos los clientes conocidos de Irmgard, pero no se encontró nada. También se realizaron pruebas de tipo sanguíneo en el semen encontrado en la escena, pero los resultados fueron inconclusos. En resumen, no tenían nada concreto y el asesinato de Irmgard Strell se convirtió en un caso sin resolver. A las 7:20 de la mañana del 17 de junio de 1959, 4 niños encontraron el cuerpo de Clara Frida Tesmer, de 24 años. Había sido asesinada durante la noche y dejada en un campo fuera de Rheinhausen. Había signos de que podía haber sido agredida sexualmente, pero la causa de la muerte fue estrangulamiento. Durante la autopsia, el médico forense descubrió que la habían golpeado en la cabeza con un objeto contundente antes de que su atacante la arrastrara al campo. Luego fue estrangulada y en algún momento también fue violada. Se realizó una prueba de tipo sanguíneo en el esperma encontrado en la escena, y el médico forense informó que el asesino tenía sangre tipo A. La policía de Duisburg fue a entrevistar al empleador y a los compañeros de trabajo de Clara, y descubrió que Clara era originaria de Alemania Oriental, ocupada por los soviéticos. Trabajaba como mesera en Duisburg y compartía un apartamento con una compañera de trabajo. Era amigable y extrovertida, y no frecuentaba clubes nocturnos después del trabajo. Fue vista por última vez hablando con un hombre en un bar. Salió con él alrededor de la 1 de la madrugada y se estimó que murió 1 hora después. Los testigos en el bar dijeron que el hombre se hacía llamar Heinrich, parecía venir de Berlín y fue descrito como de unos 28 años, 1,75 de altura, delgado, con hombros anchos, cabello grueso y rubio oscuro, rostro estrecho, y llevaba un anillo de sello de oro con una placa negra en el dedo anular derecho. Su descripción se distribuyó a los medios y solo 9 días después de que Clara fuera asesinada, una trabajadora sexual conocida solo como Crystal se presentó en la comisaría de Rheinhausen y afirmó que reconocía al asesino. Su nombre era Heinrich Ott y lo había conocido en un bar 2 meses antes. Solo sabía su nombre porque había visto su identificación cuando pagaba las bebidas. Citando a Crystal, «Me cayó bien y parecía bastante respetable.
Al final de la noche, me pidió que pasara la noche con él. Acepté porque no tenía otro lugar donde quedarme. Luego tomamos un taxi hacia Rainhoofer Park y nos bajamos allí. Me dijo que vivía cerca, pero no me dio la dirección. Después de que nos bajamos y el taxi se fue, me golpeó en la parte posterior de la cabeza con su puño. Heinrich procedió a agredir a Crystal y la estranguló en el proceso, haciendo que perdiera el conocimiento. Crystal admitió que no había denunciado el ataque a la policía porque creía que no le habrían creído de todos modos. Después de todo, era una trabajadora sexual conocida. Las similitudes entre el ataque a Crystal y el ataque a Clara convirtió a Heinrich en el sospechoso número 1, y la policía rápidamente logró localizarlo. Fue llevado a interrogatorio el 28 de junio y admitió que había bailado con Clara la noche en que fue asesinada. Citando sus palabras: «Es cierto, bailé con ella un par de veces y también hablamos durante bastante tiempo. También nos besamos y hubo un poco de toqueteo, pero no pasó nada más». Salieron del bar a la 1 de la madrugada. Heinrich afirmó que subió a su motocicleta y se dirigió a la casa de su tía en Rheinberg, donde había estado viviendo desde su divorcio. Desafortunadamente, su tía no pudo confirmar esto, ya que no lo había visto en más de un mes. Su exesposa también les dijo a los detectives que era posible que él hubiera matado a Clara, afirmando: «Es un tipo violento, no pondría nada por encima de él». La inocencia de Heinrich se puso aún más en duda cuando los forenses confirmaron que Heinrich Ott tenía sangre tipo A. Cuando los detectives lo confrontaron con el argumento de que había asesinado a Clara, Heinrich insistió: «Apenas la conocía, ¿por qué habría de matarla?». Pero en esos días, la evidencia de ADN habría podido exonerar a Heinrich, aunque el ADN no formaría parte de las investigaciones policiales hasta la década de 1980. Como no pudieron probar su inocencia, Heinrich Ott fue arrestado por el asesinato y agresión de Clara Tesmer y fue enviado a prisión. Pasaría los siguientes 9 meses en prisión antes de que el tribunal dictaminara que no había pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Para entonces, había perdido 15 kilos, sufría de depresión y había perdido su trabajo, lo que resultó en que abandonara Alemania por completo. Mientras tanto, el asesino de Clara vivía en un albergue para trabajadores solteros a 5 kilómetros de la escena del crimen y ya estaba planeando su próximo ataque. Había oído hablar de Ed Gein en Estados Unidos y se preguntó cómo sabría la carne humana. Así que la próxima vez que salió a cazar, Kroll llevó un cuchillo consigo. El 29 de julio de 1959, los periódicos alemanes informaron sobre la desaparición de Manuela Knott, de 16 años, quien ya llevaba 3 días desaparecida. Había ido a nadar al lago Waldeney en Essen y fue vista por última vez a las 6:15 de la tarde de ese día. La policía entrevistó a su familia para tener una mejor idea de lo que podría haberle pasado, y sus padres, hermano y compañeros de clase afirmaron que Manuela era una persona considerada y amante de la diversión. Fue descrita como una excelente estudiante, amaba los caballos y pertenecía a un club deportivo local donde jugaba balonmano, un deporte popular en Europa que se juega de manera similar al fútbol, pero la pelota se lanza en lugar de patearse. Manuela había terminado recientemente con su novio, pero había insinuado a algunos de sus amigos que estaba saliendo con alguien más. Pero, por supuesto, Manuela no simplemente había desaparecido. Manuela había estado caminando por un parque de la ciudad de Essen cuando fue golpeada en la cabeza, colocada en una llave de estrangulamiento y arrastrada fuera del sendero hacia la cobertura de los árboles. Su asesino la amordazó antes de comenzar su ataque, que terminó con él estrangulándola con una bufanda. Esta vez, sin embargo, el asesino cortó trozos de carne de sus glúteos y muslos antes de dejarla allí, escondida entre la maleza. Su cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado poco más de una semana después. Esta vez, los periódicos locales publicaron emotivos homenajes a la adolescente asesinada y pidieron al público que se presentara si tenían alguna información nueva que pudiera ayudar a la policía de Essen a encontrar a su asesino. En unos pocos días, llegaron varias pistas.
Pero la más prometedora fue un informe presentado por una estudiante de 22 años que le dijo a la policía que podría haber visto algo el día que Manuela desapareció. Citando sus palabras: alrededor de las 6:30 de la tarde de ese día, corrí por esa ruta, que es mi camino habitual, es donde corro casi todos los días. Cerca de donde encontraron a la chica, vi a un hombre joven que salió de repente de los arbustos y huyó. Pensé que era algo extraño. La testigo le dijo a la policía que el hombre en cuestión era, citando nuevamente, de 20 a 22 años, aproximadamente unos 72 metros de altura, delgado, de apariencia bien arreglada, cabello rubio oscuro ligeramente ondulado y peinado hacia atrás, rostro fresco, frente alta. El hombre llevaba un traje beige grisáceo y una llamativa camisa amarilla. En una semana, la policía tenía 16 sospechosos, incluido el exnovio de Manuela, pero todos tenían coartadas para la noche de su asesinato. Pasaron meses sin nuevas pistas, pero justo después de la medianoche del 13 de febrero de 1960, un hombre que coincidía con el perfil del sospechoso entró en la comisaría de Essen-Borbeck y le dijo al oficial de guardia que él era responsable del asesinato de Manuela Knott. Le dijo a la policía que su nombre era Konrad Meckler y que había conocido a Manuela en el lago Baldeney. Afirmó que los dos habían pasado el día juntos y habían tenido una discusión después de que él confesara que todavía estaba casado. Le dijo a la policía que Manuela había intentado irse durante su pelea, pero que él agarró su bufanda y la estranguló accidentalmente. Sin embargo, no mencionó el hecho de que la habían golpeado en la cabeza, no sabía que la habían amordazado y no tenía idea de que el asesino había cortado trozos de carne de su cuerpo. Él no era el asesino, pero firmó una confesión, y cuando la testigo fue llevada para identificarlo, lo seleccionó de una rueda de reconocimiento de 8 hombres. Konrad Meckler fue arrestado por el asesinato de Manuela Knott, pero solo 3 semanas después comenzó a insistir en que no tenía nada que ver con el asesinato de Manuela. Citando sus palabras: estaba totalmente fuera de mí. Mi esposa tenía un amante e incluso esperaba un hijo de él. Ella quería el divorcio. Tampoco estaba progresando en mi trabajo como vendedor. Tenía muchas deudas. Simplemente no veía ninguna salida, y entonces tuve la idea de ir a la cárcel. Konrad admitió que había leído sobre el asesinato de Manuela en el periódico y pensó que, si iba a la cárcel, al menos tendría un techo sobre su cabeza y algo de tiempo para aclarar su mente. Sin embargo, el fiscal no aceptó esta nueva explicación, y el 3 de septiembre de 1960 fue acusado formalmente de asesinato. Durante su juicio, el jurado escuchó que el acusado había estrangulado a la chica hasta dejarla inconsciente, luego la amordazó y la dejó indefensa en el bosque. Pero el tribunal determinó que no era culpable de asesinato, sino de homicidio involuntario, y que causó lesiones corporales graves que resultaron en la muerte. El 1 de marzo de 1961 fue sentenciado y pasó 8 años en prisión. Se le dijo que, si realmente era inocente, le correspondía a él probarlo. El 26 de abril de 1962, Petra Giese tenía 13 años. Según su madre, era una adolescente típica. Era una niña trabajadora y siempre ayudaba en casa. Nunca había problemas con ella, excepto una vez que tuve que castigarla porque no había llegado a casa esa noche. Había estado pasando tiempo con un chico. Petra estaba haciendo autostop junto a una carretera rural tranquila cuando un hombre extraño se le acercó alrededor del mediodía de ese soleado martes por la mañana. El hombre se le acercó y le preguntó si estaba interesada en tener sexo con él. Ella le dijo que no, y se apresuró a alejarse. No escuchó cuando él se acercó por detrás. No tuvo la oportunidad de defenderse, y cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, su atacante ya la estaba estrangulando con su propio pañuelo. Su cuerpo fue encontrado 1 hora después, y como no había signos evidentes de lucha, la policía pensó que su cuerpo había sido abandonado allí, y que probablemente la habían matado dentro de un auto.
Los testigos confirmaron estas sospechas al decirle a la policía que habían visto a Petra haciendo autostop por la carretera apenas una hora antes de su tiempo estimado de muerte. Durante su autopsia, un patólogo notó que había sufrido algunos cortes menores y moretones durante el ataque, pero no mucho más. Sin embargo, encontraron semen en su ropa, y las pruebas de tipo de sangre mostraron que su atacante tenía sangre tipo A. También encontraron rastros de saliva en su pañuelo que pertenecían a alguien con sangre tipo O, lo que sugería que podría haber habido dos atacantes. Numerosos testigos se presentaron y dijeron a la policía que habían visto un auto turquesa, posiblemente un gogomóvil, circulando por esa sección de la carretera alrededor de las 12:45 de la tarde. El automovilista que vio por última vez a Petra confirmó esto cuando le dijo a la policía: había un gogomóvil turquesa. Iba por la carretera B8 en dirección a Wesel, puso la señal de giro hacia la derecha y se dirigió exactamente al lugar donde la niña estaba esperando. Sin embargo, no pude ver si la niña se subió al carro. Los periódicos informaron que la persona responsable del asesinato de Petra conducía un gogomóvil turquesa. Pronto comenzaron a llegar llamadas señalando a un hombre en particular, el hombre de 52 años, Vincenz Quinn. Vincenz fue llevado para ser interrogado y admitió que sí. Conducía un gogomóvil y que, sí, vivía en la zona. Pero afirmó que no había estado cerca de esa sección de la carretera el día en que Petra fue asesinada. Le dio a la policía una lista de nombres de personas que podían confirmar dónde había estado esa mañana, pero ninguno de ellos podía dar cuenta de su paradero entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde de ese día. El 5 de mayo de 1962, el Tribunal de Distrito de Dinslaken emitió una orden de arresto contra Vincenz bajo sospecha del asesinato de Petra Giese. Sin embargo, no había suficientes pruebas en su contra para demostrar su culpabilidad, por lo que el 18 de junio de 1962, la Fiscalía anunció que Vincenz era libre de irse. Pero en su libro Anatomía de un asesino serial, el criminólogo Stefan Harbord teoriza que hubo otra razón detrás de la decisión del fiscal de dejar ir a Vincenz. Dos chicas más que coincidían con la descripción de Petra habían desaparecido mientras Vincenz estaba en prisión, y existía la posibilidad de que ahora estuvieran lidiando con un asesino serial. Monika Tafel, de 12 años, era la mayor de 3 hermanas y vivía en un pequeño pueblo llamado Walsum, que ahora es un distrito de Duisburgo. Una noche, sus padres la sentaron y les mostraron un artículo de periódico sobre el asesinato de Petra, de 13 años, diciéndoles a sus hijas que nunca caminaran solas, y citando: «No dejen que hombres extraños se les acerquen. Si alguien quiere algo, corran inmediatamente. No acepten dulces. Nunca vayan con nadie». La mañana del 4 de junio de 1962, Mónica se preparó para la escuela y salió de casa a las 7:30 de la mañana. Tomó una transitada calle que tenía solo 1,7 kilómetros de largo. Pero cuando no llegó a casa después de la escuela, su preocupada madre llamó a la escuela para preguntar si Mónica ya estaba en camino a casa. Le dijeron a la señora Tafel que Mónica no había estado en la escuela ese día. Entonces, sus padres comenzaron a llamar a sus amigos y conocidos para averiguar si alguien sabía dónde estaba. Monika Tafel fue reportada como desaparecida a las 6 de la tarde de ese día, y durante la siguiente semana, toda el área alrededor de su ruta a la escuela fue minuciosamente registrada por la policía. Pero el 12 de junio, una niña de 5 años llamada Manuela fue secuestrada a plena luz del día en Neuss, Düsseldorf, después de que un hombre desconocido le prometió llevarla a la feria y se la llevó sentada frente a él en su motocicleta. Ahora, la policía buscaba a 2 niñas desaparecidas. La policía celebró una conferencia de prensa y le dijo al público que el hombre que secuestró a Manuela era de 30 a 35 años, su altura exacta es desconocida, es delgado y tiene un rostro pálido y hundido. Vestía pantalones de gabardina marrón medio y un abrigo de tela similar, pero de color más claro, un sombrero beige y zapatos negros. Llevaba una camisa azul medio a oscuro, posiblemente de apariencia verdosa.
Llegaron informes de testigos que habían visto a un hombre en una motocicleta intentando secuestrar a otra niña solo 2 días antes de que Mónica desapareciera. Ahora, la policía estaba convencida de que las 2 desapariciones tenían que estar relacionadas. El cuerpo de Manuela fue descubierto en un río el 15 de junio de 1962 y la autopsia reveló que había sido estrangulada. El cuerpo de Mónica fue encontrado el 18 de junio, solo 3 horas antes de que Vincenz fuera oficialmente descartado como sospechoso. Ella también había sido estrangulada, pero su cuerpo estaba demasiado descompuesto para encontrar cualquier otra evidencia forense que pudiera identificar a su asesino. La policía elaboró un perfil del asesino y concluyó que era un bastardo enfermo que se aprovechaba de las niñas pequeñas. Tenía antecedentes penales relacionados con delitos sexuales pasados y probablemente estaba familiarizado con el área. Luego, otra niña de 5 años desapareció en Essen y su cuerpo fue encontrado en el río Rin el 21 de junio de 1962. Había sido vista por última vez en compañía de uno de los colegas de trabajo de su padre, quien luego fue arrestado después de admitir que había matado a la niña. Luego, una niña de 13 años desapareció el 22 de junio de 1962 y su cuerpo fue recuperado solo unas horas después. Se había subido a la parte trasera de una motocicleta perteneciente a un hombre con el que aparentemente estaba familiarizada y fue agredida y estrangulada antes de que su cuerpo fuera arrojado en un área boscosa. Un inmigrante italiano fue arrestado por el asesinato, pero ninguno de los hombres pudo ser vinculado con los asesinatos de Mónica o Manuela. Según el criminólogo Stefan Harbort, 293 niños habían sido reportados como desaparecidos en Renania del Norte-Westfalia para el 30 de mayo de ese año, pero solo 3 de ellos seguían desaparecidos para el momento de los asesinatos de Mónica y Manuela. Sin embargo, las noticias de los recientes asesinatos causaron indignación pública, y tanto la policía como los políticos intentaban calmar al público en pánico. La policía comenzó a patrullar con más frecuencia las áreas alrededor de las escuelas y otros lugares públicos. Los padres comenzaron a llevar a sus hijos a la escuela en lugar de permitirles caminar solos, y se lanzaron campañas educativas para enseñar a los niños sobre el peligro de los extraños. En 1965, Kroll pasó de acechar a mujeres y niñas en las calles a esconderse en los arbustos y masturbarse mientras observaba a parejas en sus autos. El 22 de agosto de ese año, Hermann Schmitz y su novia Marion Venn se reunieron en un pub para cenar. Alrededor de las 9 de la noche, condujeron su Volkswagen Beetle azul claro a un estacionamiento apartado fuera de una piscina pública y comenzaron a hacer lo que hacen los jóvenes enamorados. En un momento, Marion pensó que había visto a alguien en el espejo retrovisor y le dijo a Hermann: «Cariño, hay alguien ahí atrás». Hermann salió del auto, pero no vio a nadie, y como precaución, la pareja se fue. Pero Marion tomó un giro equivocado en la intersección y terminó en una calle sin salida. Marion dio la vuelta al auto y condujo de regreso hacia la intersección, vigilando si alguien se acercaba a su auto. Pero entonces, el auto se detuvo. Marion luchó por arrancarlo de nuevo. Hermann se ofreció a tomar el control y salió del lado del pasajero. Marion se movió al asiento del pasajero y Hermann intentó arrancar el auto, pero el motor solo tosió. Entonces, Marion gritó. Alguien se había acercado al auto. Hermann salió para enfrentarse al extraño. Era un hombre alto y delgado, pero cuando Hermann se acercó y le preguntó qué estaba haciendo, el hombre lo apuñaló en el pecho. Marion estaba horrorizada, pero Hermann le gritaba que se fuera, así que se deslizó de nuevo al asiento del conductor e intentó arrancar el auto. El motor solo tosió, y Hermann todavía luchaba con su atacante. Entonces, Marion tocó la bocina del auto. El sonido estridente asustó al atacante y lo hizo huir. Cuando el motor por fin rugió, Marion salió del auto y corrió al lado de Hermann. El ruido había atraído la atención de una pareja que pasaba, y una vez que vieron lo que había sucedido, corrieron a llamar a una ambulancia y a la policía.
Marion le dijo a la policía que su atacante tenía unos 35 años, tal vez unos 75 metros de altura, delgado, de cabello oscuro y vestía lo que parecía un traje oscuro. Otros testigos se presentaron y dijeron que habían visto a un hombre corriendo lejos de la escena del crimen, sosteniendo un cuchillo, y la descripción se modificó para decir que su sospechoso era, citando, de 35 años, unos 70 metros de altura, rostro lleno con pómulos altos, cabello y cejas oscuros. Pero era demasiado tarde para salvar a Herman. Fue declarado muerto a las 10:38 de la noche y se convertiría en la única víctima masculina de Kroll. El cuerpo de Ursula Rowling fue encontrado por un trabajador de parques de la ciudad el 15 de septiembre de 1965. Al igual que las otras, había sido confrontada por un hombre delgado, de cabello oscuro y calvicie incipiente, con orejas prominentes. Él le preguntó si quería tener sexo con él, y cuando ella se negó y se alejó, la agarró por detrás. La arrastró hacia la cobertura de los árboles que bordeaban el camino pavimentado en el parque Forster Bush, la estranguló, la agredió y luego dejó su cuerpo tendido en el suelo empapado por la lluvia. No tenía heridas defensivas obvias y su ropa interior había sido rasgada. Se encontraron rastros de semen en su cuerpo. Durante su investigación, la policía descubrió que Úrsula había estado en una cita a las 6:30 de la tarde de esa noche. Su cita era Adolf Schnickel, de 28 años. Ella solo lo conocía desde hacía unos 2 meses en ese momento. Schnickel confirmó que habían estado en una cita y le dijo a la policía que se habían reunido en su bar favorito la noche en que Úrsula murió. Según su camarero, habían tenido una discusión acalorada poco antes de irse y Úrsula dejó el restaurante a las 9:30 de la noche. Según su diario, había organizado otra cita para las 9:30 y estaba llegando tarde. La policía teorizó que Schnickel había seguido a Úrsula y la había asesinado en un ataque de celos al descubrir que ella salía con otros hombres. También descubrieron que técnicamente todavía estaba casado, aunque él y su esposa se habían separado hacía algún tiempo. En ese momento estaba desempleado, vivía con su madre, tenía antecedentes penales y había sido arrestado en junio de 1965 por robar una tienda por departamentos y estaba en ese momento en libertad condicional. La policía inmediatamente señaló a Schnickel como su principal sospechoso y lo llevaron a interrogatorio. Le dijo a la policía, Úrsula me dijo que tenía que ir a casa de una colega a buscar algo. Antes de que nos fuéramos del bar, comenzó a llover fuerte. Sugerí que iría a casa a buscar un paraguas para ella. Cuando regresé 10 minutos después, ella ya no estaba. No la he visto desde entonces. Llegué a casa poco después de las 10 de la noche. Pero la madre de Schnickel no estuvo de acuerdo con su versión de los hechos. Le dijo a la policía, Adolf no fue a buscar un paraguas, yo lo sabría. Llegó a casa empapado esa noche alrededor de las 10 y no salió. Para ser justos con Schnickel, probablemente fue a buscar un paraguas sin que su madre se diera cuenta, pero como ella le dijo a la policía que no había estado en casa entre las 9:30 y las 10 de la noche, no tenía coartada, y la policía lo arrestó bajo sospecha del asesinato de Ursula Rowling. Pero Schnickel insistió en que era inocente, diciéndole a la policía, sí, tuvimos una pelea. Sabía sobre los otros tipos. Realmente me enfureció, por eso la acusé de engañarme, pero luego ella me juró que terminaría con los demás, y yo le creí. Eso fue lo que pasó. Por supuesto, si querían procesarlo, necesitaban pruebas en su contra, así que inspeccionaron su cuerpo en busca de cualquier señal de que Úrsula se había defendido. Encontraron rasguños en su cuello. Schnickel explicó que Úrsula lo había arañado la última vez que tuvieron relaciones sexuales. Los expertos forenses encontraron manchas de hierba en la ropa y los zapatos que llevaba esa noche y determinaron que las semillas y las espinas de mora que estaban pegadas en la suela de sus zapatos provenían del mismo parque donde Úrsula había sido encontrada. En lo que a ellos respectaba, esto era prueba de su culpabilidad. Pero entonces, un testigo se presentó y le dijo a la policía que había visto a Schnickel esperando afuera de su casa durante un tiempo la noche del asesinato de Úrsula. Eso significaba que no había estado en el parque cuando ella fue asesinada,
el 7 de octubre de 1966. El caso en su contra fue desestimado y el asesinato de Úrsula fue etiquetado como no resuelto. Ilona Hark tenía solo 5 años cuando este bastardo la mató. El 22 de diciembre de 1966, había estado visitando a sus abuelos en Oberbarmen y caminaba sola a casa cuando Kroll se le acercó. Le dijo a la confiada niña que tenía algo que mostrarle, y luego la llevó a un lugar apartado donde nadie podría verlos antes de atacarla. Su cuerpo fue encontrado en un río 4 días después, a más de 20 kilómetros de la casa de sus padres. Había sido agredida y luego ahogada. Sin pistas, su caso de asesinato fue marcado como no resuelto. El 21 de junio de 1967, una niña de 10 años, conocida solo como Krista, sobrevivió a un ataque de Kroll. Salió de su casa justo antes de las 3 de la tarde ese día y se dirigió a un arroyo cercano, llevando a su tortuga mascota en una canasta a su lado. Jugó con la tortuga en la orilla del tranquilo arroyo durante un tiempo antes de ver al hombre extraño observándola. Lucia como la mayoría de los mineros que trabajaban en la mina cercana. Viejo, sucio, cansado y vestido con un traje que no combinaba. Se acercó a ella y le preguntó por qué una niña tan bonita como ella estaba jugando sola. Ella le dijo que estaba esperando a una amiga y él le dijo que había encontrado un nido de pájaros río arriba y que si le gustaría ir a verlo. Krista siguió al hombre extraño, dejando a su tortuga en la orilla del río. Una vez que estuvieron fuera de la vista de las casas construidas en la orilla del río, el hombre le dijo que se sentara a su lado. Ella lo hizo, y luego él sacó una pila de fotos y se las mostró. Al principio no sabía lo que estaba viendo, pero luego se dio cuenta de que eran fotos de hombres y mujeres desnudos. Krista comenzó a sentirse incómoda y le dijo al hombre que quería irse. Se levantó, pero él la empujó de nuevo al suelo. Cuando ella empezó a gritar, el hombre la agarró por el cuello y la estranguló. Krista quedó paralizada por el miedo y perdió el conocimiento debido a la falta de oxígeno. Como apenas había intentado defenderse antes de desmayarse, el hombre ya no se sintió emocionado por el encuentro. Ese sentimiento extraño que buscaba había desaparecido. Así que la dejó ahí y regresó a casa, decepcionado de cómo había terminado su pequeña aventura. Cuando Krista despertó un poco después, el extraño hombre ya se había ido y ella seguía junto a la orilla del río. Fingió estar muerta por unos minutos más hasta estar segura de que él se había marchado antes de levantarse y correr a casa. Uno de sus vecinos escuchó cuando ella lloraba llamando a su madre al llegar a la calle y salió a ver qué estaba mal. En el lapso de 1 hora, Krista fue llevada de urgencia al hospital. Tenía los ojos inyectados de sangre, moretones en el cuello, le dolía hablar y tendría pesadillas por años. A pesar de todo, la valiente niña dio a la policía una descripción del hombre que la había atacado. Les dijo que su atacante tenía más de 40 años, rostro arrugado, una frente calva con cabello oscuro en la parte trasera, medía 1,5 metros, era delgado, de rostro estrecho, tez amarillenta, sin afeitar y sudoroso. Además, tenía manos de clase trabajadora, pantalones oscuros, chaqueta que no combinaba, camisa a cuadros y zapatos negros. Un artículo apareció en el periódico local advirtiendo a los ciudadanos que estuvieran atentos a un hombre que coincidiera con esa descripción. Sin embargo, Kroll ya había regresado a Duisburgo y pasarían otros 2 años antes de que atacara de nuevo. Alrededor de las 2 de la madrugada del 12 de julio de 1969, Hanno Dolgor volvió a casa después de visitar a unos amigos y notó que su casera, Maria Hedgen, no estaba. Le pareció extraño que María, de 61 años, estuviera fuera tan tarde sin avisarle. Hanno Dolgor comenzó a buscarla y al no encontrarla, llamó a la policía. Una patrulla llegó y al principio encontraron las gafas de María en la entrada de un sendero forestal que conectaba su vecindario con un parque cercano. Unos metros más adelante encontraron su ropa interior y luego encontraron su cuerpo. María había sido estrangulada y agredida.
Su cuerpo estaba parcialmente cubierto con ramas y follaje. La única evidencia que el asesino dejó atrás fueron un botón de pantalón, una bolsa de cigarros, huellas dactilares y su semen. Según las pruebas de tipo de sangre, había una posibilidad de que el sospechoso perteneciera al grupo sanguíneo O. 2 testigos se presentaron y le dijeron a la policía que habían escuchado a una mujer gritar alrededor de las 11:30 de la noche. Uno de los testigos estaba asistiendo a una fiesta cercana y comentó que la música fuerte y los gritos de los otros asistentes hacía imposible determinar de dónde provenían los gritos. 6 hombres fueron entrevistados en relación con el asesinato de Maria Hedgen, pero todos tenían coartadas y una vez más, la policía archivó el caso y lo marcó como no resuelto. Cuando la escuela terminó a la 1:30 de la tarde del 21 de mayo de 1970, estaba lloviendo, por lo que la señora Rand sospechó que podría tomarle un tiempo a su segunda hija mayor, Jutta Rand, de 13 años, llegar a casa. Cuando aún no había llegado a las 3:30 de la tarde, la señora Rand se preocupó y llamó a la escuela, quienes confirmaron que Jutta había salido de la escuela a la 1:30, como de costumbre. Preocupada, la señora Rand y el resto de la familia buscaron a Jutta durante 2 horas, recorriendo su ruta hacia y desde la estación de tren varias veces. Luego, el señor Rand llamó a la comisaría de Ratingen a las 6 de la tarde para reportar la desaparición de su hija antes de salir a buscarla también. El señor Rand volvió a recorrer la ruta de Jutta, pero esta vez llevó a los perros de la familia con él. A poca distancia de su casa, el Dachshund de la familia comenzó a ladrar frenéticamente y corrió hacia los arbustos. El señor Rand siguió al perro y allí encontró el cuerpo de su hija. A las 8 de la noche, los investigadores del primer departamento de investigación criminal de la comisaría de Düsseldorf llegaron a la escena y determinaron que Jutta había sido estrangulada y posiblemente agredida sexualmente. La evidencia forense explicaría más tarde que había sido penetrada, y se encontró semen en su ropa. Se realizó una prueba de tipo sanguíneo y se determinó que el asesino tenía sangre tipo AB. Pero Jutta también tenía sangre tipo A, por lo que sería difícil vincular a un sospechoso con su asesinato basándose únicamente en el tipo sanguíneo. Durante las siguientes 2 semanas, los oficiales de policía recorrieron la ruta de Jutta y la estación de tren, mostrando su foto a los transeúntes y preguntándoles si habían visto a un hombre vestido con ropa sucia y mojada en o cerca de la estación de tren la tarde en que murió, pero nadie lo había visto. 1.175 hombres fueron listados como posibles sospechosos, y 6 de ellos serían interrogados en relación con la agresión y el asesinato de Jutta Rand. Sus ropas fueron confiscadas y examinadas en la Oficina Federal de Policía Criminal en Wiesbaden, donde se informó que se habían encontrado fibras similares a las de la ropa de Jutta en la ropa de uno de los sospechosos, Peter Schei, de 22 años, quien vivía al lado de la familia Rand. Aunque afirmó que no tenía ningún interés en Jutta y no tenía motivo para matarla, la policía razonó que Peter conocía el camino del bosque como la palma de su mano. Podría haber sabido cuándo Jutta regresaría a casa por las tardes, y como la conocía, era más probable que ella confiara en él, permitiéndole acercarse a ella. Cuando investigaron su pasado, descubrieron que había estado en prisión por robo y que el tribunal había dictaminado que era una personalidad anormal, errática y de mente débil, con poca disposición para establecer contacto. Había sido liberado de prisión solo 3 semanas antes de que Jutta fuera asesinada, y no pudo proporcionar a la policía una coartada para esa tarde. La evidencia circunstancial se consideró suficiente para acusarlo del asesinato de Jutta, y Peter fue arrestado formalmente el 9 de junio de 1970. Durante los siguientes 18 meses, insistió en que era inocente, y el 12 de noviembre de 1971, el Tribunal Regional de Düsseldorf dictaminó que el acusado no podía ser declarado culpable del crimen del que se le acusaba con suficiente certeza para ser condenado. Peter Schei era nuevamente un hombre libre y fue compensado por el año y medio que pasó en prisión. Pero a los ojos de sus vecinos,
Todavía era culpable de la muerte de Jutta, y Peter emigró a Holanda solo para poder encontrar un trabajo y comenzar una familia propia. Marion fue la última víctima de Krol, y su historia es la más difícil de contar. Ella es la razón por la que Krol es conocido como el caníbal de Duisburgo. Bueno, gente, las cosas están a punto de ponerse oscuras. En la década de 1970, Krol fue expulsado del albergue de trabajadores donde había estado viviendo y se mudó al apartamento del último piso en el número 11 de la calle Friesen en Duisburgo. Había tenido algunos problemas con las rodillas y tuvo que someterse a una operación en 1972, pero desde entonces no podía caminar largas distancias y conducía a todas partes en su pequeña motocicleta. Sus vecinos pronto comenzaron a pensar en él como el tío Akim y notaron que tenía un amor por los niños. A menudo les daba dulces a los niños del vecindario y los invitaba a pasar tiempo en su apartamento si sus padres necesitaban un poco de paz y tranquilidad. Allí tenía un armario lleno de juguetes y observaba con una sonrisa cómo los niños pequeños jugaban con su colección de muñecas. El edificio de apartamentos donde vivía tenía un patio arbolado y cubierto de hierba, al que se podía acceder desde la calle a través de un arco abierto, y los niños que vivían allí a menudo jugaban en el patio bajo la atenta mirada de Krol, quien los observaba desde una ventana de su apartamento. En junio de 1976, Duisburgo experimentaba una ola de calor particularmente intensa. Las temperaturas habían superado los 30 grados Celsius toda la semana, y uno de los residentes había instalado una pequeña piscina inflable en un área cercada del patio para que los niños jugaran. Alrededor de las 3 de la tarde del 3 de junio, Marion Ketter, de 4 años, estaba jugando en y alrededor de la piscina con su hermano Thomas, de 6 años, y otra niña que vivía en los apartamentos cercanos. La otra niña se lastimó y regresó a su casa, y alrededor de las 3:45 de la tarde, Thomas decidió que ya había tenido suficiente por el día. Se secó, se vistió y se fue a casa a ver televisión. Su madre, Petra Ketter, había preparado té helado para los niños y le preguntó a Thomas dónde estaba su hermanita. Thomas le dijo a su madre que Marion debería llegar pronto, pero cuando pasaron 15 minutos y Marion aún no había llegado a casa, Petra le pidió a su esposo, Hans Ketter, que fuera a buscar a la pequeña Marion. Hans salió del apartamento alrededor de las 4 de la tarde y fue al arco que conducía al patio. El patio estaba vacío, y el único signo de que Marion había estado allí era el pequeño vestido azul que se había quitado y colgado sobre la cerca cuando fue a nadar. Sus zapatos estaban en el suelo junto a él. Como se suponía que solo llevaba puesta su ropa interior, no debía estar muy lejos. Hans buscó en el patio, llamando a Marion, pero ella no respondió. Luego salió del patio y les preguntó a sus vecinos si habían visto a la niña de 4 años. No la habían visto, y Hans tuvo que regresar a casa y decirle a su esposa que no podía encontrar a la pequeña Marion. Para las 5 de la tarde, todo el vecindario estaba buscando a la niña, y para las 6 de la tarde, los Ketter llamaron a la policía y reportaron la desaparición de su hija. El detective sargento Bernd Jägers fue uno de los detectives que investigaron el asesinato de Marion y explicó que, cuando una niña de 4 años desaparece, las alarmas suenan en todas partes. Por supuesto, usas mucho personal para tratar de encontrar a esta niña. La noticia de que Marion Ketter, de 4 años, estaba desaparecida se transmitió a todos los patrulleros en el área y la búsqueda continuó hasta las 7 de la mañana del día siguiente. A las 9:35 de la mañana, Franz Falensky, uno de los residentes que vivía en el número 11 de la calle Friesen, se acercó a un oficial de policía para reportar algo sospechoso. Es sobre la niña desaparecida, Marion Ketter. He estado hablando de esto con mi esposa durante mucho tiempo. No estamos del todo seguros, pero es extraño. Franz le dijo al oficial de policía que cuando había ido a usar el baño esa mañana, encontró que estaba obstruido. Cuando Franz le preguntó a su vecino de arriba qué estaba causando la obstrucción, su vecino le dijo casualmente que eran las entrañas de un conejo que había matado el día anterior. Franz
Tuvo que quitar el inodoro para desatascar las tuberías y las entrañas se derramaron. Las colocó en un balde y él y su esposa le ordenaron al vecino que se deshiciera de ellas y lo observaron mientras las arrojaba al contenedor de basura. Fue entonces cuando una sospecha oscura comenzó a atormentar la mente de Franz. No podemos imaginar que él la haya lastimado y no queremos manchar el nombre de nadie, pero tal vez tenga algo que ver con la niña. Cuando los oficiales de policía abrieron la tapa del contenedor de basura y vieron el desastre que yacía sobre la otra basura, inmediatamente reconocieron lo que era: pequeños órganos humanos. Luego fueron a interrogar al hombre de 43 años, Kroll, en su maloliente apartamento, y lo que encontraron allí los hizo llamar a la estación y pedir que un equipo de investigación llegara de inmediato al número 11 de la calle Friesen. Según Jaggers, quien trabajaba en la división de homicidios del primer departamento de investigación criminal en ese momento, cuando llegamos, nuestros otros colegas ya estaban en la escena y entramos al apartamento y experimentamos algo terrible. Encontraron los juguetes y dulces que guardaba para los niños del vecindario, pero en su armario también encontraron las muñecas sexuales que guardaba allí, todas vestidas con ropa de mujer. Algunas de ellas tenían nudos alrededor del cuello, y Kroll explicaría más tarde que usaba las muñecas para practicar cómo estrangular mujeres. En general, su desordenado apartamento estaba limpio, pero la policía encontró una sábana manchada con sangre y heces. En el refrigerador encontraron... ¿Pueden adivinar lo que encontraron? Bueno, estaba en shock, porque yo tenía un hijo que no era mucho mayor. No había estado en la división de homicidios por mucho tiempo, solo 2 años, y eso fue algo que tuvimos que hacer. Había visto muchas cosas, pero era algo completamente nuevo para mí que un ser humano fuera capaz de hacer algo así. El libro Anatomía de un asesino serial de Stefan Harbord incluye varias transcripciones de las entrevistas de la policía con Kroll, y él admitió que planeó matar a Marion en el momento en que la vio jugando en el patio esa tarde. Describe cómo se acercó a ella y, cuando ella estaba saliendo del patio, la invitó a su apartamento, la tomó de la mano y la llevó a su piso. Como todos los niños lo conocían, ella no opuso resistencia hasta mucho más tarde, justo antes de que él la matara. Después de cortar su cuerpo, limpió su apartamento, arrojó los órganos por el inodoro y luego salió a cenar con un colega de trabajo antes de ir a trabajar en el turno de noche. Regresó a casa a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana, la señora Falensky lo confrontó sobre las entrañas que habían sacado de su inodoro y arrojado al contenedor de basura. Poco después, la policía llegó a su apartamento y ahí estaba él. Según Jaggers, Kroll nunca se preocupó por lo que hizo. Ni siquiera preguntó cuál era el nombre de la niña. No le importaba. Sus sensaciones extrañas se habían ido. El cuerpo quedó allí, se levantó, posiblemente se limpió, y luego el asunto terminó para él. No se jactaba de sus crímenes. En ese sentido, era totalmente insensible. En el archivo del caso, el inspector jefe de detectives hizo una nota explicando que al equipo de interrogatorios se le había instruido no mostrar reacciones como asco, repulsión o similares. Hoy vi a Kroll por primera vez durante el interrogatorio. Habla suavemente y poco, a menudo de manera monosilábica. Hay que animarlo a que diga oraciones completas. En detalles, todavía es poco sincero sobre el caso Keter. Es poco probable que haya dicho toda la verdad. En el documental Joachim Kroll, el hombre del saco, coco alemán, Jaggers explicó que sospechaban que no era la primera vez que Kroll hacía algo así. Era demasiado experto, demasiado fluido. Pensamos que si alguien hace algo como esto, otras cosas o fantasías jugaron un papel. Pero Kroll solo hablaba lo mínimo necesario y tuvieron que intentar ganarse su confianza para que ampliara los detalles de su crimen. Así que el detective sargento Jaggers se sentó con Kroll y comenzó a tener conversaciones simples con él, centrándose en pasatiempos e intereses fuera del asesinato. Sus vecinos le habían dicho a la policía que a menudo trabajaba en su motocicleta y reparaba su propia televisión y otros electrodomésticos, por lo que Jaggers insinuó que compartían algunos intereses. Poco a poco,
Kroll comenzó a abrirse y a hablar sobre sí mismo. Los dos se sentaron, comieron pastel, bebieron botellas de Coca-Cola y charlaron como viejos amigos. Luego, Kroll comenzó a elaborar sobre los eventos relacionados con el asesinato de Marion y le dijo a Jaggers que Marion no era su primera víctima. Había habido más, y no podía recordar a todas, ni siquiera sabía sus nombres. Varios equipos de investigación recibieron la orden de revisar todos los archivos de crímenes sin resolver en Renania del Norte-Westfalia de los últimos 20 años y tratar de determinar si Kroll podía haber estado involucrado en alguno de ellos. Luego, elaboraron una lista de preguntas que Jaggers tenía que hacerle a Kroll para determinar si había cometido los asesinatos en cuestión. Preguntas como: ¿cómo estaba el clima? ¿Qué llevaban puestas sus víctimas? ¿Dónde las mató? ¿Cómo dejó los cuerpos? De 300 casos de asesinatos sin resolver, Kroll fue sospechoso de estar involucrado en al menos 50. Luego, Jaggers y el equipo de investigación comenzaron a llevar a Kroll a las escenas del crimen para ver si podía decirles qué había sucedido allí. Nosotros, como interrogadores, no teníamos archivos, nada en absoluto. Íbamos detrás del equipo de investigación y se detenían en algún lugar. Joachim salía y preguntaba: «Joachim, ¿has estado aquí antes?». Si reconocía algo, decía: «Sí, he estado aquí antes». Luego lo miraba todo y nos acompañaba al bosque. Dependiendo de la escena del crimen, podía describir cómo se veía en ese momento. No sabía dónde estaba, pero tenía una memoria fotográfica de sus escenas del crimen. En cada escena del crimen, Kroll actuaba el asesinato mientras un oficial de policía interpretaba el papel de la víctima. La policía tomó fotos de estas recreaciones, que luego se usarían para vincular a Kroll con sus crímenes. Solo podíamos usar lo que Kroll nos decía durante las recreaciones y los interrogatorios. Hacíamos preguntas como: ¿ocurrió algo más? ¿Qué hiciste entonces? ¿Qué pasó después? Sus respuestas nos convencieron de que no estaba inventando esto y que realmente quería sacárselo del pecho. Hicieron esto durante 3 meses antes de que el abogado defensor de Kroll se diera cuenta y les dijera que Kroll ya no los acompañaría a las escenas del crimen. Pero el daño ya estaba hecho. Kroll confesó al menos 14 asesinatos. 4 de esos casos ya se habían considerado cerrados, y alguien más había sido arrestado por el crimen. Al final, solo pudieron acusarlo de 8 asesinatos y un intento de asesinato, lo que significaba que posiblemente pasaría el resto de su vida en prisión. El juicio de Kroll estaba programado para comenzar en octubre de 1979, más de 3 años después de que asesinara a Marion Keter. Durante el curso del juicio, se llamó a 250 testigos a declarar, y 13 expertos dieron sus opiniones sobre el estado mental de Kroll y si debía ser considerado responsable de los 8 asesinatos de los que se le acusaba. El juicio cubrió la crianza de Kroll, su educación y las evaluaciones psicológicas que se le habían hecho. En los días en que se discutieron sus crímenes, el público fue excluido de la sala del tribunal y, en respeto a las familias de las víctimas, los periódicos no imprimieron los horribles detalles que surgieron durante el juicio. Las capacidades mentales de Kroll se discutieron en gran detalle durante el juicio. Los psiquiatras que lo evaluaron le dijeron a Kroll que tenía un coeficiente intelectual de solo 78, lo que, según la escala de inteligencia Stanford-Binet, significa que estaba al borde de la discapacidad intelectual o retraso. Se sugirió que Kroll no había entendido la gravedad de los cargos en su contra y que solo había confesado sus otros crímenes en un esfuerzo por complacer o impresionar a sus nuevos amigos en la policía. También se alegó que Kroll no se había dado cuenta de que, al confesar no solo el asesinato de Marion, sino también los otros, estaba cavando su propia tumba. Según la doctora Elizabeth Yardley, en términos de lo que Kroll expresó sobre su castigo, pensó que simplemente iría al hospital, sus sensaciones extrañas se curarían y luego podría regresar a casa. Pero una vez que sus abogados le explicaron que enfrentaba una cadena perpetua, Kroll cambió su historia varias veces. Le dijo a cualquiera que lo escuchara que no había asesinado a Marion, que ella simplemente apareció en su puerta ya muerta y que la había cortado por pánico.
Luego afirmó que nunca había admitido su asesinato y que sus confesiones habían sido coaccionadas bajo tortura durante horas mientras estaba detenido en la comisaría de Duisburgo. Sus afirmaciones sirvieron para retrasar el juicio, ya que todo el equipo de investigación tuvo que presentarse en la corte y explicar exactamente cómo habían llevado a cabo su investigación. Pero luego, un experto fue llamado a declarar y explicó que, basándose en las transcripciones de las entrevistas de Kroll, el acusado no había dado descripciones puramente genéricas de los eventos, sino que había informado sobre una conexión de eventos externos con estados emocionales, situacionales o con etapas biográficas y sexuales. Esto significaba que estaba claro que los testimonios de Kroll se basaban en experiencias reales y no habían sido inventadas en el momento. Sin embargo, él insistió en que solo era responsable del asesinato de Marion Keter y se hizo el tonto cada vez que le preguntaban sobre los otros asesinatos. Al final, todo se redujo a si Kroll podía ser considerado penalmente responsable de los asesinatos o si debía ser ingresado en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. Según el artículo 20 del Código Penal alemán, una persona que, en el momento de cometer el acto, debido a un trastorno mental patológico, a una profunda alteración de la conciencia, a la imbecilidad o a otra anomalía mental grave, es incapaz de comprender la ilicitud del acto o de actuar de acuerdo con esta comprensión, y no será declarado culpable de asesinato. Pero varios expertos le dijeron a la corte que, a pesar de que Kroll era considerado mentalmente limitado, sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando cometió cada uno de los asesinatos. Había salido de su casa con la intención de actuar según sus sensaciones extrañas. Había seleccionado específicamente a mujeres y niñas que lo excitaban, y tenía suficiente previsión para asegurarse de que no lo vieran o lo molestaran antes de actuar por impulso y atacar a sus víctimas. No sufría de ningún trastorno mental ni tenía anomalías en su cerebro. Por su propia admisión, simplemente carecía de las habilidades sociales para acercarse a las mujeres en un entorno social y desarrollar relaciones significativas con ellas. También explicó que, en las raras ocasiones en que tuvo la oportunidad de tener relaciones sexuales con una mujer, se sentía insatisfecho y avergonzado, lo que lo llevó a evitar iniciar relaciones con otras mujeres. Afirmó que, si hubiera podido tener una relación sexual con una mujer, nunca habría cometido sus crímenes y habría llevado una vida feliz y productiva. Al final del juicio por asesinato de Kroll, el fiscal principal le dijo a la corte que Kroll era un asesino de corazón frío, que actuaba de manera deliberada, calculada y adaptándose a su entorno cuando acechaba y atacaba a sus víctimas. Admitió que había podido controlar su necesidad de matar en numerosas ocasiones cuando se daba cuenta de que no podría atacar a sus víctimas sin ser detectado, y logró pasar meses sin matar. Esto demostró que nada le impedía resistir su impulso desviado cuando reunía toda su voluntad. El fiscal concluyó su argumento final diciendo: «La sociedad tiene el derecho legal de ser protegida de Kroll. Ha causado un sufrimiento ilimitado a innumerables familias y es irreparable. La necesidad de una expiación justa y la protección de la vida humana exigen la pena máxima». El 8 de abril de 1982, el presidente del tribunal, Paul Schimann, le dijo a la corte: «El acusado es culpable de 8 cargos de asesinato y un cargo de intento de asesinato. Se le sentencia a cadena perpetua. Debe enfatizarse una vez más que el acusado, a través de los actos casi inconcebibles que ha cometido, ha incurrido en la culpa más grave por la que debe expiar. También es peligroso en el más alto grado porque no se opone conscientemente a sus impulsos de cometer crímenes para alcanzar un mayor placer sexual y satisfacción. Por lo tanto, en opinión de la Cámara, nunca más debe ser liberado». Kroll pasó los siguientes 9 años en la prisión de Rheinbach y sufrió un ataque al corazón el 1 de julio de 1991, poniendo fin a su miserable existencia. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,